máster precisamente es el que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de ser profesor de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, ¿vale? Es un requisito necesario tanto para acceder a interinidades como para presentarse a las oposiciones a secundaria. Últimamente se ha oído decir que igual lo quitaban porque faltaban profesores y tal. De momento parece que lo siguen exigiendo y creo que viene bastante bien hacerlo, ¿no? Porque se aprende. En el máster hay hay diversas especialidades que se corresponden con las especialidades que hay en el profesorado de secundaria y bachillerato y de formación profesional. En la Facultad de Ciencias pues tenemos las especialidades que recogen los estudios que se hacen aquí. Son la de Biología y Geología, la de Física y Química y la de Matemáticas, ¿vale? Entonces, requisito imprescindible para entrar en el máster, pues tener el título de, igual que los demás másteres, arquitecto, licenciado, arquitecto, ingeniero, licenciado, graduado, y como criterio para entrar hay una serie de titulaciones afines para cada titulación, una serie de titulaciones que son específicas. En el caso de Biología y Geología, las titulaciones específicas son las que tienen prioridad, pues son graduados o licenciados en Biología o en Geología, en Física y Química graduados en Física o en Química, y en Matemáticas pues graduados en Matemáticas. Y luego ya hay una serie de titulaciones afines que entrarían si quedan plazas vacantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un graduado en Biología, pues dentro de una convocatoria, dentro de septiembre, por ejemplo, la primera matrícula entraría por delante de una en Biotecnología, porque Biotecnología no es una titulación específica, es afín, ¿vale? Una vez que estamos dentro, ¿vale? Esto ya lo he dicho, que esta presentación... Bueno, también es importante, como en todos los másteres, hay que tener el B1, ¿vale? Entonces, ya estamos dentro. Una característica que tiene este máster es un máster presencial, igual que todas las demás titulaciones de la Facultad de Ciencias, pero el máster de formación del profesorado tiene una presencialidad, en el Real Decreto que lo regula, tiene una presencialidad del 70%, que todas las universidades no lo estamos saltando, porque no llegamos al 70%, ¿vale? Teniendo en cuenta que las prácticas son totalmente presenciales y son 12 créditos, lo cubrimos ahí como podemos, ¿no? Pero, insisto, es un máster presencial y entre los criterios de evaluación, a la hora de evaluar se tiene muy en cuenta, es muy frecuente la evaluación continua y la realización de actividades de evaluación continua. Lo digo porque hay personas que intentan a lo mejor compatibilizarlo con un trabajo o con vivir en otros sitios. Es bastante difícil, es un máster presencial y que requiere bastante presencialidad, ¿vale? Entonces, yo, en el caso de que haya alguien en esa situación, pues lo que le recomiendo es que mire los planes docentes de las asignaturas de la especialidad que querría realizar y vea si puede ser compatible la realización del máster con la actividad que quiera realizar, ¿vale? Como os digo, en la web de la facultad, si entráis, igual que entráis en los grados, a ver las asignaturas y tal, podéis entrar en los másteres y podéis ver los requisitos para entrar, los criterios de admisión, los planes docentes de las asignaturas, toda la información está ahí, ¿vale? Sobre el plan de estudios, o sea, ¿en qué consiste? Pues igual que el otro máster, es un curso, son 60 créditos, está dividido en 2 cuatrimestres, o semestres, como lo queramos llamar. En el primer semestre tenemos 2 asignaturas que son optativas para las 3 especialidades: procesos educativos y realidad escolar y psicología del adolescente. Esas 2 asignaturas son comunes a las 3 especialidades y se imparte en un único grupo para las 3 especialidades, un grupo pues bastante numeroso. Para el curso que viene acabamos de aprobar en Junta de Facultad el número de plazas que se ofertarán. Entonces el número de plazas es 30 por especialidad, 30 matemáticas, 30 física y química, 30 biología y geología. Entonces los 90 que entren, más alguno que haya del curso anterior, se juntan en estas 2 asignaturas. Y luego ya hay otras 3 asignaturas que son obligatorias para cada especialidad: fundamentos científicos del currículum,
metodología del aprendizaje y didáctica. Como veis, cada asignatura tiene una orientación, es algo completo, un poquito de psicología, fundamentos del currículum, se habla, pues si es de biología y geología, de biología y geología, o de matemáticas, o de física y química. Y la metodología y la didáctica, pues también son específicas, ¿vale? El primer semestre es normal, las clases son por la tarde y tienes 5 asignaturas con 4 horas de clase cada una. En el segundo semestre ya es un poquito más complicado el tema, porque en el segundo semestre es cuando se realizan las prácticas, ¿vale? Entonces, empezamos el segundo semestre y hay como es 7 semanas, entre 6 y 7 semanas, la mitad del semestre, se imparten de manera bastante intensiva 2 asignaturas, fundamentos científicos del currículum 2, cada uno su especialidad, e innovación docente, que también, aunque no está aquí puesto, también se imparte cada uno, se imparte por especialidades, innovación docente en física y química, en biología y geología o en matemáticas. Ahí ya os digo, tenéis cada día 2 horas y media de clase de cada asignatura, 5 horas todos los días, de lunes a jueves, y es bastante intensa, porque a continuación ya os vais a hacer las prácticas docentes, ¿vale? Las prácticas docentes las hacéis en un centro educativo, normalmente en un centro público, también se puede hacer en algún concertado. La Junta de Extremadura es quien hace los convenios con los centros, y desde el punto de vista, cada vez que hablo con los estudiantes que han hecho el máster, desde luego es la parte más interesante del máster, es cuando uno va, vas a un instituto, allí estás con un tutor, el tutor te orienta, te lleva de la mano de un sitio para otro, conoces el funcionamiento del instituto, pues cómo funciona el seminario, cómo funciona el departamento de orientación, cómo funciona el claustro. En general se procura que uno de los objetivos es que el estudiante aprenda cómo es el funcionamiento, sobre todo en un centro público. En los centros concertados y privados el funcionamiento puede ser distinto. Y además, claro, luego te vas con el profesor a clase, una parte estás de oyente, estás observando, y luego tú tienes que elaborar e impartir algunas unidades didácticas. Tienes que impartir un número mínimo de clases, que no lo tengo aquí ahora mismo, pero bueno, eso es lo de menos. Y tienes que hacer, mientras vas haciendo esas prácticas, para hacer las prácticas tienes 2 tutores. Un tutor que es un profesor del instituto, el que vas tú siempre de sombra con él, y luego un tutor de aquí de la universidad, que te aconseja también sobre todo te aconseja a la hora de realizar la memoria de prácticas. Tienes que hacer una memoria de prácticas que evaluarán los 2 tutores, ¿vale? Y como en todos los másteres y en todos los grados, pues luego hay que hacer como os decía, estos son lo que haces allí mientras estás haciendo las prácticas. Lo que quiero es llegar al trabajo fin de máster, ¿vale? El trabajo fin de máster es un trabajo de 6 créditos, que no es un trabajo un tema que yo me invente. Actúa de tutor el mismo tutor de prácticas, porque el trabajo de fin de máster consiste en la elaboración de una memoria crítica, y quiero destacar lo de crítica, porque muchas veces se convierte en una memoria descriptiva. No es una memoria descriptiva, por eso está la memoria de las prácticas, es una memoria crítica de las prácticas. Luego se presenta ante un tribunal y ya está. Entonces, por eso el tutor del trabajo fin de máster es el mismo que el que ha sido tutor de prácticas. No te lo tienes que buscar tú, directamente se te asigna en la facultad, ¿vale? Los centros para hacer las prácticas tampoco te los tienes que buscar tú. A la facultad nos llega la relación de centros que se han ofrecido para hacer prácticas. Pues en el Rodríguez Moñino hay una plaza de matemáticas, 2 de biología, una de física y química. En el Instituto de Mérida tal hay tales plazas. Los estudiantes eligen por orden de nota, por orden de expediente, y así se adjudican las plazas y os vais a hacer las prácticas. Como ya os digo, es la parte fundamental del máster. Todos los alumnos todos los años nos dicen lo mismo, que el periodo de prácticas tendría que ser más largo. Pues sí, yo sería partidaria de poner un año de teoría, un año de máster, o medio año, y luego un curso entero de prácticas. Pero bueno, de momento eso es lo que hay. Esto no lo podemos modificar aquí a nivel de facultad ni de universidad, porque este máster es regulado, es un máster que conduce a una profesión regulada, habilita para una profesión regulada, entonces este viene regulado por BOE, ¿no? Cuando lo quieran cambiar desde el gobierno, pues ya
lo cambiaremos aquí. Esto es así en breve lo que os puedo contar. Ya os digo, información completa, pues lo podéis ver en la web de la facultad o podéis acercaros a preguntarnos cuando consideréis conveniente.